Y Borúboda, y Bochicheo, los tumanes me lo bendiga. Muy buenas noches. Hoy de improviso, así de improvisado, volvemos a las redes con el padrino Otula Trupo. Y hoy vamos a convocar a un hermano osaroso, hermano, coño, de Cazuela, llevamos años juntos, que también le va a avalar a Osaroso en el concurso que también es ahijado de Otula Trupo, para hablar de un tema que realmente llama mucho la atención. Es decir, la entrega indiscriminada de poderes. Personas que terminan yendo, le secan su padrino, y su padrino le dice, tienes que jurarte en Orum, tienes que recibir a Chicuelú, tienes que recibir, coño, la corte celestial. Y entonces no encontramos los motivos para explicarnos por qué el padrino nos está siempre pidiendo que recibamos esos poderes. Entonces, un grupo decidió hacer una directa en la cual pudiésemos explicar bajo qué situación, padrino, bendición, encontramos la entrega indiscriminada de poderes, padrino, ¿no es así? Sí, voy, sí. Y Borúboda, padrino, buenas noches. Espérate que estoy ingresando a Osaroso, que está aquí. Permitir poner. Okay. Ahí lo ingresamos. Bajarlo. Completo. Ahí, todo. Ok, que se acoplan los teléfonos. No. Por eso la explicación. Espérate, tenemos un problema técnico. Listo, espérate, porque tengo un problema técnico. Tienes que bajar todo el volumen, Osaroso, espérate. Padrino, hoy estamos improvisando con el hermano aquí, ya tú sabes. Bueno, el tema principal es que queremos, a ver, otro hermano entra ahí. Queremos hablar un poco de la entrega indiscriminada de poderes, padrino. ¿Te solicitaron cámara? Sí. Bien. Y Cafú, ya tú sabes, el hombre es el dueño de los reglamentos IFA. Entrarlo ahí para ver cómo. ¿Pero entró o no entra? Dice agregando, pero no sé si va a entrar. Rechazado, dice. Debe ser que tocó sin querer. Bueno, vamos al tema, pues está desordenado esto. ¿Por qué en esta era los padrinos recomiendan jurarse en Orum, recibir a Chicuelú, a Vita, recibir poderes de todo tipo de manifestaciones, inclusive poderes que no se bajaron en Cuba, padrino? Tú sabes que nuestros ancestros eran como, no sé cuál es la palabra, si es boconos, y eran personas que no tenían estos poderes. Tradicionalmente el Vaticano no aceptó que los miembros pudiesen recibir. Ya nosotros recibíamos a San Lázaro, Dúa como mucho, pero en esta era estamos como queriendo recibir de más, por decirlo así, y porque nosotros llegamos a la conclusión de que reciben Otúa, reciben esto, reciben aquello, con la intención de venderlo. ¿Es así o no? De poder después dar ese poder. ¿Bajaste todo? Dale unir. ¿Ok? Claro. Entonces, ¿cuál sería el tema aquí? Que tú expliques cómo hacían nuestros ancestros para no entregarte esa cantidad de poderes. A ver, lo primero que hay que entender, si vamos a hablar de lo pasado, ¿no? De parte de lo que es la historia del ifaísmo en Cuba. Remigio Herrera de China no conocía el poder de Oricha. Es decir, cuando Remigio Herrera entra a Cuba, ahora un problema de sonido, parece. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Remigio Herrera entra a Cuba, que fue decir, los primeros sacerdotes de Ifá que encabezaron lo que es el ifaísmo en Cuba, Remigio Herrera no conocía el poder de Oricha, no tenía Oricha consagrado inclusive, era bocono. Es decir, son los llamados boconos, ¿no? Así mismo. Que son babalaos, como lo hacen en Nigeria, que son babalaos que no hacen Ifá. Él mantuvo, inclusive la rama nuestra, ha mantenido históricamente siempre ese legado que dejó de China, ¿viste? De consultarle siempre a través de IFA si la persona tiene que, yo gocha oricha la battería en su origen o no, en su verdad. Y entonces, si no,
no tiene que hacer santo, no hace santo. Si tiene que hacer santo, porque lo marca Ifá. Y eso es lo que tenía establecido. Inclusive, nosotros como tal, la rama nuestra, la rama de Bernardo Rojas, lo único que recibíamos era San Lázaro. No era necesario tener todas los demás poderes y las demás unidades, y esto tiene un porqué. Bien, porque el sacerdote de Ifá no precisa tener el ícono o la representación de una divinidad para poder ejercer con ella y poder salvarle la vida a la persona. De hecho, está establecido en la historia, uno de los tambores más ancestrales que existen en Cuba son los tambores Esbardo, que fueron heredados por Ferminita Valdés de Mamá Montserrat. Y en esos tambores Esbardo fueron consagrados por Remigio Herrera, por Ardechina, sin él conocer, sin él tener el poder de Oricha. Él consagró, fue una de las personas que participó en la consagración de los tambores Esbardo, son uno de los tambores más trascendentales, más ancestrales, por decirlo de alguna forma o de otra, que existen en Cuba. Son tambores milenarios, es decir, de muchos años, de mucha historia, de mucha trascendencia desde el punto de vista religioso, y ahí donde está el contraste, es decir, esos avalados de esa época fueron los que llegaron a Cuba. Determinaban el mismo Bernardo Rojas, que fue el descendiente de China, el que le dio sus divinidades, no tenía santo de hecho tampoco, tenía Changó lavado, inclusive después que hizo Ifá primero, y después la San. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los avalados de aquella época oficiaban, un babalao, un sacerdote de Ifá, no necesita la representación del oricha para poder oficiar con el oricha. Es decir, eso lo hablamos en una directa anterior, no me recuerdo cuál fue, que estábamos hablando sobre el tema de lo que es Odum y Salayé y todas estas cosas. Bueno, el sacerdote de Ifá tiene la potestad y la facultad dada por los Dumares de no necesariamente tener la necesidad de tener la representación y el ícono de esa divinidad para poder oficiar con cualquier tipo de divinidad. Lo que tiene que tener es el conocimiento y la sabiduría para de cómo funcionar. De cómo funciona esa divinidad. ¿Por qué? Porque eso siempre fue así. Con el cruzar del tiempo, inclusive antiguamente, esos poderes, por llamarlo de alguna forma, que no son, para mí no son poderes, son divinidades, ¿no? Pero bueno, son poderes de los Dumares, de la creación. Se fueron no comercializando, pero sí se fueron entregando a muchas personas. Y esto se ha convertido de cierta forma o manera en un algo popular religioso, por llamarlo así, de que todo el mundo quiere recibir esto, quiere recibir aquello, quiere recibir esto, quiere recibir lo otro, quiere recibir, no, quiero recibir los dudas, quiero recibir cosas que en aquel momento muchos sacerdotes y no recibían ninguno de esos poderes. Los llamados Baquilipa eran los bases, eran grandes sacerdotes Ifá, eran grandes sabios dentro de lo que es Ifá, pero no tenían poderes, no tenían esa cantidad de santos, ni esa cantidad de íconos, porque para el sacerdote Ifá tiene que quedar claro que no es necesario tener la representación del oricha en su iglesia para ejercer una obra con ese oricha o con esa divinidad. Fíjate, te hablé de Bernardo Rojas, que solamente tenía Changó lavado y hecho, no tenía más nada. Desde el punto de vista de la parte santoral, es lo que se hacía antiguamente en Cuba. Y es porque no era necesario, porque usted puede tener un ahijado y a lo mejor usted tiene que hacer una hora, por ejemplo, a pie del mar, en el Open, y usted tiene el conocimiento para no necesitar ni precisar el icono para hacer esa obra y realizarlo. El icono se recibe, por lo general en aquella época se recibe ya cuando la persona, fíjate, iba a darle ese icono a otro ahijado porque lo precisaba. Fíjate. Ahora, porque ¿qué es lo que pasa? Hoy por hoy existen muchos religiosos, por ejemplo, que tienen una cantidad de íconos, de representaciones, de orichas que reciben en el transcurso de la base de su no en todos los casos, porque no se puede generalizar.
En algunos casos no, no, no saben trabajar ni los orichas, no saben cómo hacerle obras a los orichas. En otros casos, no le entregan esos orichas a nadie, porque cuando uno recibía un oricha antiguamente era porque uno se lo iba a dar a una persona. Es decir, cuando tú recibías una divinidad o un ícono, es porque ese ícono ya tú después lo ibas a proliferar, es decir, se lo ibas a dar a otras personas que lo precisaban sobre la base de su existencia, porque usted tenía un desarrollo espiritual en la anuencia de un concurso de muchas personas alrededor suyo que precisaban esa divinidad. Porque no es necesario, si yo no tengo, por ejemplo, si yo no soy un abuelo próspero, un Olú Siguayú, que por ejemplo tiene el concurso de muchos ahijados sobre la base de mi existencia, ¿para qué yo me voy a cargar de poderes innecesarios sobre la base de mi vida? Si no son poderes que yo voy a, divinidades que yo voy a hacerlas prolíferas, es decir, divinidades que vengan otras personas a recibirla en el concurso de mi vida. Y esto se convierte de cierta forma más polémico para el individuo, porque ahora tú te llenas de divinidades sin tener un pueblo, sin formar un pueblo religioso. Por ejemplo, usted tiene Ifá y usted tiene que convertirse en Olú Siguayú, usted tiene que hacer que eso sea próspero, que eso prolifere en un momento determinado. ¿Por qué? Porque usted precisa en un momento determinado de tener ahijados. Fíjate, hay babalaos que se hacen Ifá y nunca tienen ahijados o tienen poco ahijados porque es la base de su destino, luego lo tu madre tiene que Padrino, hazme un paréntesis ahí, porque la verdad que invité a Zaroso y yo lo quiero en la cámara, pero el doble me da acoso. Voy a corrérmelo para que tú le hables, para que la gente sepa también que tú tienes otro ahijado, porque justo tocaste el tema de tener ahijado y yo quiero que él se integre a las directas de nosotros, porque él es un babalao que comparte con nosotros. Así que voy a dejar que él se siente aquí a ver si yo puedo arreglar el otro micrófono, ¿está bien? Sí, sí, sí. Sí, sí. Vale. Vení, siéntate. Permiso, ya vuelvo. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas cosas tienen que entenderse, es decir, hoy las personas reciben, por ejemplo, una cantidad de santos y entonces en su gran mayoría no tienen el concurso de un pueblo religioso que asista a poder recibir esos orichas, porque cuando usted recibe el ícono es porque usted precisa la representación, no en todos los casos, fíjate, no se puede generalizar, hay personas que reciben el ícono porque Ifá les manda a que tiene que recibir el ícono porque precisa esa representación ya dentro de su iglesia, dentro de su casa, para poder rendir por rituales y cultuar la adoración a esa divinidad. Pero no todas las personas precisan eso, porque a veces nosotros tenemos un problema y ese problema nos lo va a resolver Ológun. Nosotros que somos babalaos tenemos la posibilidad de no necesariamente tener la representación de esa divinidad, porque podemos hacer muchas obras en un momento determinado a esa divinidad sin tener la representación. Ya a la hora que nosotros tenemos esa divinidad, fíjate, es porque se la vamos a entregar a otra persona. Es decir, ya a la hora de usted poder ceremoniar, a la hora de usted poderle dar una representación de esa divinidad, que es lo que cada uno de nosotros tiene cuando tiene un oricha en la casa, es porque usted esa representación usted se la va a otorgar hacia otra persona. Entonces, todo esto hoy por hoy no es que sea, no estoy en contra, ¿no? Nunca estaré en contra de nada de lo que hagan los hermanos, pero me parece que se ha popularizado tanto que estamos dándole divinidades a las personas que capaz no sepan ni trabajen nunca con esas divinidades, personas que yo conozco muchas personas, desgraciadamente, que tienen ciertas y determinadas divinidades que son divinidades de envergadura, como es Olúa, como es Ológun, como es Horun, como es el mismo Sain, materializan todas esas divinidades, las personas las reciben en un momento determinado, que son divinidades que llevan un compromiso. Por ejemplo, a Osain una vez al año mínimo hay que darle yepale, a Horun lo mismo. Es decir, son divinidades que dentro de esa divinidad ya está representada materialmente en el iglesia de cada uno de nosotros, lleva un compromiso, lleva un ceremonial que nosotros tenemos que hacer, ¿viste? Aunque no ejerzamos capaz como Luo Sain, a lo mejor tú no estás ejerciendo en ese momento como Luo Sain, en ese año no juraste a nada en Osain, ese año no hiciste nada, pero tiene que darle cierto sacrificio y cierta atención a, ¿cómo se llama? A esa divinidad, y entonces hoy por hoy eso se ha tomado como
un modernismo, pudiésemos llamarlo de alguna forma o manera, o algo deliberadamente, que están entregándole divinidades y divinidades a las personas, y esto genera un compromiso. Porque fíjese, ahora usted recibe una divinidad y te llenaste de poderes. Yo conozco personas que tienen, he conocido cada relato que me han dicho, no, yo tengo 10 divinidades, 12, 15, 16 divinidades, y entonces no conforman una casa religiosa. Es decir, esas personas tienen esas divinidades, mas sin embargo no logran conformar una casa religiosa. Yo tengo inclusive ahijados míos que no les he dado la mano rula yo, ha recibido mano rula con otras personas, lo han jurado en Añá, y esos ahijados después han dejado a esas personas por cualquier motivo, y han venido conmigo por situaciones que han tenido en su vida, y entonces lo han jurado en Añá, y esas personas no saben ni una clave, la clave no la saben hacer ni con las manos porque no tienen oído musical, entonces lo juraron en Añá, no por gusto, porque nada en la vida pasa por gusto ni es malo, pero sin sentido. Entonces, es lo que está pasando hoy. Esas personas se llenan en el concurso de su vida de una cantidad de divinidades, después no desarrollan un pueblo religioso. Entonces, el día de la partida, como no tienen un pueblo religioso, todas esas divinidades quedan al libre albedrío, porque entonces, ¿quién le va a hacer instituto a esas divinidades o cómo se van a heredar esas divinidades? Si no existe inclusive ni un pueblo religioso a quien poder heredarle esas divinidades. Fíjate si este es un tema complejo a la hora de desarrollarlo. Por eso los sacerdotes de Ifá no tenían tantos poderes. Cuando uno va a profundizar un poco en la historia, ¿no?, de lo que eran los boconos, los sacerdotes de Ifá, los que iniciaron este culto en Cuba, los que llevaron estas prácticas religiosas a Cuba, no tenían esa cantidad de poderes. Y entonces, porque no les era necesario. Si usted tiene la anuencia a un pueblo religioso, usted empieza a ser un Oluo Siguayú, un Oluo Próspero, un abuelo de Ilé, de la casa, de muchas consultas, y usted tiene el concurso de muchos ahijados en su vida, los mismos orichas lo van a ir llevando a tener la necesidad de recibir esas divinidades, porque esas divinidades a usted le va a hacer falta en un momento determinado, porque van a haber ahijados suyos que van a precisar de esas divinidades. Me explico, para recibirla, porque ya usted comienza a formar un pueblo religioso, que en la anuencia de ese pueblo religioso le va a exigir, por ejemplo, usted va a tener hijos de Ochosi, usted va a tener hijos de otras divinidades, que lo mismo le pasa al santero. Fíjate, los santeros al agua no recibían esa cantidad de santos así a la carrera. Los santeros al agua recibían los santos en dependencia les hiciera falta para los santos que ellos iban a ejercer y que ellos iban a hacer en un momento determinado. Ve, por ejemplo, los hijos de Ochun que recibían los santos básicos, a lo mejor después en el futuro tenía que hacer un opa o tenía que hacer un acayú, es decir, santos de esos que no los había recibido como norma dentro de lo que es la regla de Ocha en Cuba, de lo que se implementó mucho después, porque inclusive en Cuba en una época se hizo pati cabeza, que fue en la época inicial, se hacía solamente pati cabeza, ya después se incrementó la regla de Ocha, se pusieron 2 colores más a todo el ritual de la Ocha, se incorporó el azul y el amarillo, y entonces para buscar la unificación de los olorizas, y se crea la regla de Ocha, cierta reglamentación, depende del oricha que se fuese a consagrar, entraban unos santos que se convirtieron como plantilla, por decirlo de alguna forma. Y entonces, pero había otros santos que no los recibía, pero entonces ese santero lo recibía, por ejemplo, cuando tenía la necesidad de consagrar a una persona que ya era un santo particular que él no tenía, bueno, él recibía ese ícono porque para poder hacer ese oricha, para poder iniciar a esa persona en el culto de ese oricha, él tenía que tener el ícono de la divinidad para podérselo dar. No sé si me explico lo que te quiero decir. Sí, sí. Entonces, hoy por hoy, todo eso como que se ha popularizado. Yo respeto, ¿no?, a todas las personas que, bueno, de cierta forma o manera quieran recibir divinidades, es su decisión. Okay. Yo lo que le digo déjame hacerte una pregunta para entender mejor lo que tú estás manifestando. O sea, lo que yo tengo que entender aquí, como dejado tú, obviamente, que cuando nosotros, en principio, lo que yo de tu relato rescato esto, que cuando yo recibo una divinidad, funciona o no con esa divinidad por ser casi externa o por decir una divinidad de Dimú.
Eso hay que alimentarlo una vez al año. Claro, depende de la divinidad, es lo que estás explicando. Hay divinidades, por ejemplo, que requieren una atención y no solamente eso, tú recibes, hay que ver bajo la situación. Recuerda que todo esto son cosas que tienen que, por eso es lo que le digo a las personas, no las reciban deliberadamente o empíricamente porque ustedes quieran. Consulten con IFA cada paso que vayan a dar en su vida y que esto esté justificado o avalado por algo. ¿Me explico? Porque si usted tiene un problema de salud, no es necesario recibir una divinidad por un problema de salud. Si esa divinidad es la que le va a mejorar la salud a usted, a lo mejor usted haciéndole un sacrificio o una ceremonia a esa divinidad sin tenerla, usted resuelve su problema. Bueno. Un esbo pertinente. Si está marcado sobre la base de su existencia, bien marcado por Ifá o por Oricha, que usted tiene que recibir esa divinidad para que esa divinidad le dé salud a usted, bueno, pero no, el problema es que hoy por hoy eso se ha convertido como un mecanismo de trabajo. Es decir, hemos convertido como un mecanismo de trabajo de que si usted está enfermo tiene que recibirlo, si usted está enfermo tiene que hacer IFA. Y entonces no es, usted va a un médico, yo lo dije en la directa pasada, usted va a un médico con un problema de salud y el médico le dice, bueno, para curarse usted tiene que hacerse médico. El médico no le dice eso. No sé si me explico lo que te quiero decir. El médico le dice, no, usted tiene que tomar, porque si el médico, si tú al médico le dices, no, tengo un problema de salud, y el médico te dice, no, tú para curarte tienes que ser médico, además tú tienes que estudiar 5 años en la carrera, te va a morir porque la enfermedad no te va a poder curar en ese momento. Entonces, hoy por hoy se ha tomado, en un momento determinado, deliberadamente esto. Antiguamente, fíjate, la rama nuestra inclusive respeta el tema de recibir las divinidades. Tiene que estar muy marcado en la base de tu existencia para tú recibir una divinidad, porque yo como sacerdote de Ifá, por ejemplo, yo no tengo loco, pero yo le puedo hacer ceremonias y obras, inclusive pueden venir personas a mi casa a consultarse conmigo y Orula determinar que hay que hacerle una ceremonia a determinado loco y yo tengo el conocimiento sin tener el icono para ceremoniarle a esa divinidad, porque no es necesario yo tener el icono de esa divinidad para hacerle una ceremonia a esa divinidad. Por eso es de China, por eso hablé de China, de los orígenes, era Bocono, y participó en la consagración de los tambores esbardos, uno de los tambores más antiguos que existieron, que existen en la isla de Cuba, sin tener el poder de Oricha, fíjate, sin las de China estar consagrado en Ocha. Participó en la consagración de los tambores esbardos, porque era Babalao, porque los africanos que llegaron con él a la isla sabían cómo funcionaban y cómo funcionan estas prácticas religiosas. Hoy por hoy lo que se han establecido códigos. Entonces todo el mundo tiene que recibir, como lo digo yo, la corte celestial, de alguna forma u otra. No la veo mal ni estoy en contra de esas cosas como las cultan o como las practican. Yo respeto a todas las personas. Lo que pasa es que veo que después esto le genera problemas y problemáticas a las personas. Esto le genera, ¿por qué te genera problemas? Porque no se necesita y también pudiésemos decir que le acorta una medicina. Por ejemplo, en el caso de Otutua, es de público conocimiento de que cuando uno se jura Otutua promete 16 años de vida asegurado. Es decir, si tú recibes Otutua a los 20, hasta los 36 vive. Después... No es eso, no solamente eso. Mira, hay muchas divinidades que es por eso que se vuelven polémicos. Son divinidades, hay divinidades que tienen un rigor sobre la base de la existencia, inclusive de la persona que las recibe, que es muy seria. Por ejemplo, el mismo Dúa, cuando tú haces mención, es una divinidad que cuando se recibe tiene que haber cierta ecuanimidad en la vida, cierta calma, tiene que haber cierta tranquilidad en el ilé en el cual uno vive. Inclusive los viejos decían que en una casa donde estaba esta divinidad no se debía decir inclusive ni malas palabras, ni se debía establecer un volumen métrico de la voz elevado, porque son divinidades que son muy complejas dentro de su argol y dentro de lo que representa en el panteón yoruba, que son divinidades inclusive antiguamente se recibía ya siendo una persona adulta en base a eso que tú mismo explicabas, ¿viste? Sí, los viejos tendría que estar muy marcados sobre la base de tu existencia, esta divinidad, para que ellos te la dieran en una edad temprana sobre tu vida, porque no es necesario, usted le puede hacer sacrificios, si usted precisa la anuencia de esa divinidad o que la energía de esa bricha incida en su vida para que le dé un beneficio determinado, no es necesario tener la representación en nuestra idea, porque usted ahora tú vas a mal, por ejemplo, y tú quieres hacerle una obra a loco, le consulta a Ifá
Ifá le dice que sí. Bueno, usted va mal, que es donde se encuentra esta energía, es de donde viene esta energía. Porque fíjate, cuando nosotros vamos a representar a esta divinidad, ¿hacia dónde vamos? Vamos a mal, y de ahí obtenemos una serie de cosas que nosotros precisamos para la implementación de ese icono que nosotros vamos a hacer, para esa representación que vamos a llevar a nuestra casa. Porque los orichas son la representación de las energías de la naturaleza, que es donde se encuentra en esa oricha, pero bueno, nosotros lo tenemos en nuestra casa. Nosotros la aportamos a nuestra casa en un momento determinado para, en ocasiones, porque vamos a cultuar ese culto de esa divinidad, porque hay personas que van a venir a nuestra vida desde el punto de vista religioso para tener la anuencia de poder iniciarse y tener esa representación que nosotros se la vamos a entregar, o en algunos de los casos hay personas que la precisan por un problema de salud, por un problema de que está muy marcado en la base de su existencia, que esa divinidad, esa representación de esa divinidad tiene que estar dentro de su ile para que pueda en su ile establecer un equilibrio mejor, una mejor calidad de vida, un mejor sentido espiritual. Es decir, hay muchas cosas, pero no siempre tiene que darse este caso. Hay personas, los babalaos, que tenían algunas divinidades antiguamente, eran babalaos que tenían un gran pueblo religioso, y entonces su pueblo religioso tenía la anuencia de estas divinidades, y entonces eran personas que consagraban, muchas personas dentro de esta, a través de esta misma divinidad, tenían muchos hijados que se iniciaban en esta divinidad que él tenía por una situación determinada, que estaba marcada en la base de su existencia, donde él era un olú próspero, es decir, que proliferaba, que esa divinidad quería estar con él, porque él iba a hacer proliferar ese culto en un momento determinado. Pero, padrino, hay divinidades que pudiésemos decir que son delicadas, porque, por ejemplo, el obtener una energía, cuando uno recibe un poder, uno obtiene una energía, pudiésemos hablar de Osain, es decir, tener Osain en la casa, en una casa particular, familiar, común, no es tan sencillo. Todos sabemos que Osain no es no es un perro tan fácil de domar, porque estamos hablando de poner Osain en una casa en donde puede haber niñas, mujeres que no pueden estar enfrente de Osain, lo mismo pasa, y reciben un poder de Osain y no tienen las comodidades tampoco para tenerlo, ¿no es cierto? O babalaos que se hacen ifá y son nómades porque no tienen casa. Porque otra de las cosas que no se ha tratado en las redes es que el babalao debe de tener casa, no puede andar mudándose, brincando de un lado para otro, desgraciadamente no puede. Entonces estamos hablando de que otorgan darle poderes, lo sacan para afuera con poderes que después traen una complicación bajo la base de su existencia, porque Osain le puede traer un problema con una mujer, ¿me entiendes? Odúa le puede traer con una gritería, le puede traer un problema, o sea que son deidades que a la larga son medicinas, pero que a la larga pueden traer un problema si no son tomadas con responsabilidad y en serio. Eso es lo que estamos manifestando, ¿verdad? Claro, claro. El problema es que son cultos. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No me gustaría decir la palabra se comercializa, porque es feo, ¿no? Hablar sobre comercio, ¿no? En nuestras prácticas religiosas, ¿no? Y más que está Osaroso acá, el comerciante. El comerciante ifá no sobre eso. Pero se hace una entrega indiscriminada o una iniciación, para mí, desde mi punto de vista, con el mayor respeto, ¿no?, de todas las personas, indiscriminada de estas divinidades. Y esto con el tiempo trae una gran situación, porque el problema es que hay compromiso, ¿viste? Las personas, uno cuando recibe una divinidad, desde el punto de vista, está adquiriendo un compromiso, estamos haciendo un pacto con esa divinidad, y al mismo tiempo nos estamos llenando de prohibiciones, nos estamos llenando de limitaciones, porque esa divinidad va a poner ciertos límites sobre la base de nuestra existencia. Va a poner ego, va a poner prohibiciones. Casi todas las divinidades ponen prohibiciones. Entonces, eso se ha tomado hoy por hoy. Hay personas, conozco muchas personas, desgraciadamente, que tienen divinidades y no saben cómo sacrificarle inclusive a esa divinidad, cómo se les mola a esa divinidad, qué es lo que se les mola a esa divinidad. Por ejemplo, tengo amigos míos que tienen indias batas, son babalaos y no saben cómo se le da el pago, cómo se le pone la ofrenda del pago después. Es decir, todas esas cosas. Podemos hablar que tienen cientos de divinidades y no saben funcionar como con hecho. Yo he hecho preguntas, decir, hermano, tú tienes, a mí me han dicho, tengo Orun, tengo Osun de tensión, tengo Dudúa, tengo Islas Bata, tengo esto, y yo le digo, ve acá, y tú sabes cuántos depósitos tú sabes hacer para hecho. Porque Canamedi dice que es complejo. Hecho consciente lo hablado. Es
complejo, pues fíjate, yo he hablado con muchos hermanos de Ifá, ¿no? Y siempre se les ha dicho, exijan, por lo menos si se van a iniciar en esa divinidad y ya ustedes por su libre albedrío determinaron que bueno, que quieren recibir todas esas cosas, por lo menos documenten, se exijan, se sepan trabajar con estas divinidades y denle uso. A veces las tienen ahí y no me gusta utilizar esta palabra, pero la tienen como objeto decorativo. La tienen ahí en una esquina, no la usan, no tiene funcionalidad. Y es lo que le digo, entonces recibiste un icono, adquiriste una responsabilidad, eso puso pauta sobre la base de tu existencia, puso ego, y al final al cabo la tienes para adorarla. Fíjate, que no está mal que hay personas que tengan que adorarla, porque hay personas inclusive que se inician en Ocha y solamente pueden adorar al culto de Ocha, no pueden iniciar a nadie en un momento determinado. Lo mismo pasa en Ifá, hay una Ifá que a veces un sacerdote de Ifá puede hacer hasta X cantidad de Ifás y de ahí no debe pasarse por un problema de que esto pueda afectar la base de su existencia, etcétera. Pero no hoy por hoy lo hacen deliberadamente. Es decir, hoy por hoy conozco muchas personas que tienen una cantidad que te muestran la palabra deliberada abarca muchos puntos, porque fíjate el detalle, reciben el oricha y tú sabes que para ingresar a un oricha Tunlé tiene una ceremonia, darle entrada a los guerreros, la entrada de Osain, la entrada de Orun, la entrada de cuando uno se hace Ifá tiene que entrar con una modalidad. Todos los poderes tienen un ingreso al Inlé. Fíjate si es así, que cuando una persona religiosa entra en un Inlé y dice, hago Ilé, hago ya. Hasta los mismos religiosos, cuando entramos a un territorio Ilé, debemos pedir licencia. Entonces, nos juramos en pila de poderes, pero tampoco sabemos el ingreso de esa deidad. ¿Cómo ingresa Otutúa? ¿Cómo ingresa Osain? ¿Cómo ingresa un siete rado? Cuando tú te juras un poder. Claro, cada divinidad esa para trasladarla lleva un ceremonial. Que no, es decir, por ejemplo, no lo tienen en cuenta para trasladarlo, claro. Entonces, es muy importante lo que tú estás metiendo. Aparte que si así por arriba yo te digo, el babalao tiene más ventaja que el santero, porque el santero no puede usar lo que hablábamos hace unos días, el otro ni saladé. Claro. Tiene que usar un oso, un ícono. Un oso, un ícono. Entonces, al final, fíjate, el babalao no tiene, no sé, Olokun, Icatí o Dika. Pone Odika. No, el babalao, Odicana. Bueno, me parece que yo me confundí entonces. Escucha para esto. El babalao no tiene Osain. Ochenigua. Pámbata tiene Osain. El babalao no... Odika es Ordúa. ¿Odika qué? Es el otro ni Salahí de Ordúa. No entendí, padre. Odika es el otro. El otro y Salahí es donde baja Ordúa a la tierra. A Ordúa, sí. Es verdad. Odicana o loco. Tienes razón tú. Entonces, cuando no tiene Ochenigua, para Osain, pinta Ochenigua. Más sin embargo, se para en la playa y pinta Iguori Meli. Y está trabajando con, no hace falta Olokun, porque pudiésemos decir de Maya, Iguori Meli, perdóname esto. Y entonces, nosotros tenemos una funcionalidad a través de los Otunizadores que los santeros no tienen. O sea que indiscriminado pudiese ser para santeros que tienen más limitaciones que el babalao. Pero el babalao debería medirse en el concurso de ingresar esos poderes a su hogar, ¿no? Eso antiguamente era así, es decir, no se recibían esos poderes deliberadamente, a no ser como yo he venido explicando hasta ahora. Es decir, como yo te venía explicando, si estaba muy marcado sobre la base de tu existencia, porque ya tú tenías un pueblo, una anuencia religiosa, hay un desarrollo religioso en tu vida muy grande, donde usted va a precisar de algunas divinidades que el mismo Ifá le va a ir marcando, que usted precisa de esas divinidades por X determinada razón. Pero si no, usted no tiene la necesidad, porque si viene, usted puede tener un pueblo religioso y a lo mejor usted tiene la anuencia, bueno, de varios ahijados que puede precisar recibir un locum de babalao, por ponerte un ejemplo, y bueno, usted, esa persona quiere recibirlo con usted y usted lo recibe y después se lo entrega a esa persona. Pero ya usted está conformando una secta de esa divinidad, por llamarlo de alguna forma o de otra, porque usted está iniciando personas dentro de esa divinidad a la cual usted le está entregando esa divinidad a esa persona. Pero fíjate, usted está en el compromiso después, por ejemplo, si es sacerdote de Ifá, la persona que usted le entrega o lo de babalao, que como debe ser por lo general,
usted tiene que enseñarle cómo funciona esa divinidad, pero ya usted está creando una secta de esa divinidad. Es decir, Orula le digo a usted que recibiera esa divinidad porque usted iba a iniciar a muchas personas en esa divinidad y crea como una secta en su marco religioso de ese ícono que usted tiene representativo sobre su ley santoral. Pero usted está en la obligación y esas personas están en el deber de aprender cómo funciona esta divinidad por visímiles cosas, porque ya hay un compromiso, hay un pacto hecho con esta divinidad, hay que darle funcionalidad a esta divinidad. Esto tiene que ser funcional, porque usted no puede tener una divinidad como usted tiene un búcaro en su casa, de adorno, por llamarlo. No, porque es como tener un perro y no darle comer, padre. Es lo mismo. Pero al final te voy a decir una cosa, el otro problema es que en Visímiles Sotunes Difá están plasmadas divinidades que han tomado un curso que no tiene lógica, porque te voy a decir algo, y esto te lo digo en un acto de rebeldía por ser tan joven en Ifá, pero yo me pregunto, ¿el Babalao está potestado para montar un hecho? ¿Es así o no? Sí. ¿Por qué yo soy Babalao y yo puedo montar un hecho? ¿Sí o no? Sí. ¿Y por qué yo tengo que recibir a Chicuelú si a Chicuelú es un hecho? ¿Por qué lo entregan a Chicuelú si a Chicuelú es un hecho del inframundo, pero es un hecho porque se ha popularizado eso. Es como hecho a Helu, que nace en Opeyono. Todos esos hechos, todo eso se ha convertido popularmente, por llamarlo así de alguna forma o de otra, en algo que vamos a hacer. Mira, tú tienes que recibir esto y yo te lo tengo que entregar, y entonces eso genera un costo, eso genera una serie de rituales y ceremonias en las cuales las personas tienen la anuencia de participar y hacer eso, ¿no? El problema es que yo lo que intento es, a través de esto, no es buscar discordia ni discrepar con nadie, con respeto. Yo creo que lo que intentamos es respetar lo que las personas en un momento determinado tengan establecido o preestablecido sobre la base de su existencia desde el punto de vista religioso. Pero lo que sí tiene que estar es claro, porque usted puede precisar la ayuda de una divinidad como esa, pero no tiene la necesidad de materializarla. Es decir, los boconos, como el de China, que llegó a la isla, como fue descendiente de Bernardo Rojas, porque siguió la misma línea de China, y así sucesivamente. Por ejemplo, nuestra rama, yo mismo, por ejemplo, yo casi sigo esa línea, porque el único poder extra que tengo yo es Osain, aparte de los santos, no sí, los santos, yo la ve santo, igual que como mismo lo hizo Bernardo Rojas, yo hice Ifá primero, después la ve los santos, y los santos reglamentarios que corresponden a mi oricha, la Badori, y Osain no tengo más poderes, porque eso es lo que yo aprendí, lo que dijo, no hay que llenarse, no hay que cargar el barco necesariamente de cosas que al final y al cabo capaz que no las utilice, capaz que lo que al contrario va a hacerle un peso al barco, en el cual después el barco no va a poder caminar por el mar por visímiles cosas, por los compromisos que se adquieren, por una serie de cosas, ¿no? Lo que yo sí aprendí es a trabajar o a ejercer sobre el culto de esas divinidades sin tener la representación, porque no es necesaria. Es decir, nuestra rama se ha dado el trabajo, ¿no?, de mantener esto vigente. Si es necesario sobre la base de su existencia, bien, ya sea por salud o ya sea porque usted va a tener la anuencia y el concurso de muchas personas en su vida y que le va a ser necesario tener esta divinidad, bueno, usted la recibe, no está mal, eso está perfecto, porque usted está formando un pueblo grande religiosamente en el cual usted va a precisar ciertas y determinadas representaciones de algunas divinidades para poder fomentar, fortalecer su iglesia santoral y poder caminar. Eso es una de las cosas que se tiene que tener en cuenta. Ahora, por eso es que me atrevo a hablar sobre esto, porque de cierta forma manera me siento capaz que con la moral, ¿no? O con el ejemplo de poder hablar de estas cosas, ¿no? Y es por eso que intento que las personas entiendan esto, es decir, no es necesario. Y hay divinidades que fíjate que lo loco esto, con todo respeto a lo loco esto, que se montan todos, que no lo tienen en cuenta, porque pudiésemos hablar Mafelefún, no Atajuelo, sino Mafelefún Juero. Juero es la divinidad que representa el Iki que sostiene el Egüedio Sain, es un Juero, el Iki. Pudiésemos hablar de Cristo En o de Cumeli. Pudiésemos hablar de Iboguere, de Cristo en Otura Vara, que es la madre de Osain. Que son, te estoy hablando de dos deidades, ya dos, que no se montan.
Mira, pudiésemos hablar de Ayé, escrito en Icarete, de la deidad Ayé, que vivía con Orocun, tú sabes que tuvo tremendo problema. Pudiésemos hablar de la madre de Orula, escrita en Ofun Medi, que yo sé que hay mucha gente que está escuchando eso y debe decir, ¿cómo la madre de Orula? La madre de Orula, quien Orula empujó y la madre le dijo, ahora tendrán que pegarte, y nosotros por eso golpeamos con el hilofá. Y pudiésemos hablar el mismo Osun, por ejemplo, el mismo Osun de Osain. Osain lleva un Osun, sin embargo no se recibe, no es aconsejable recibirlo a temprana edad porque por una situación que impotencia. Ahí donde va. ¿Viste? Tú no lo querías decir, pero se me escapa. Es que el Osun de Osain produce impotencia en el hombre. Entonces hay que tener una cierta cantidad de procedimientos y entrega y un montón de cosas. Y el tiempo, que el FA es tiempo. Entonces quiero decirte esto. Está muy claro que como hay deidades que no se montan, o porque a ningún loco todavía se le ocurrió montar Hipogüere, o Juero, o el Osun de Osain, pero hay deidades que ya se han hecho popular en la modernidad y se entregan discriminadamente, porque pudiésemos hablar de Orun, que tú sabes muy bien que Orun tiene no más de 40 años en estas líneas religiosas. Porque sí, Orun no es inclusive en Juan y Gozazo describe claramente que, espérate, en Juan y Gozazo describe claramente de que una lidia entre Orun y Ekun, y babalaos que hacen Ifá o le hacen una manorula o dan de comer a Ekun y ponen a Orun al lado. Entonces hay una contradicción en poner a Orun al lado de Ekun y a Ekun al lado de Orun, pero se ha modernizado tanto esto, padrino, que estamos en este problema de saber en dónde estamos parados. Porque si resucita esta gente, que desgraciadamente la resurrección que ahora no fue un medio, no va a pasar, porque si resucitara uno de esos bocones, yo creo que él sale por las cámaras y dice, mi hermano, arruinaron esto. Porque al final la comercialización, tú sabes que hay una historia de un babalao muy famoso en Cuba que entregó los 3 Reyes Magos, y eso no es bonche, todo el mundo lo sabe, entregó Melchor, Galpar y Baltasar. ¿Hasta dónde estamos llegando? Que se ríen de la gente, diciéndole, dame el dinero acá, que yo te voy a dar el joker de las 5 fichas para que tú ganes la quiniela. No, es una cosa que estamos estrolados, ¿no es cierto? A ver, Osaroso, ¿qué tú crees de esto? Dale, échala ahí. No, está bien. Pienso que es un poco de eso la comercialización que existe y va a existir siempre, ¿no? Antes quizás no era, digamos, no impulsaban tanto el tema de la comercialización porque había otros códigos éticos que lamentablemente con el mundo como va acelerándose se va perdiendo o no se va enseñando, ¿no? Cada padrino debería enseñar y cultuar y enseñar al ahijado todo lo que se puede hacer y cómo por eso hacer las cosas. Perdóname, te interrumpo. Por eso nos acomodamos con Ostura Truco, porque dice Ifá que es de estúpido continuar por un camino que augurio al final. Es decir, nosotros te seguimos a ti, padrino, porque tú nos has demostrado que bajo la experiencia tuya tú puedes ordenar nuestro Ifá. Porque cuando tú estuviste en Cuba no te ofrecieron, sin demeritar a tus padrinos. Por otro lado, no te ofrecieron poderes de Ifá en Cuba mismo. Sí. No te dijeron, llévate. No te dicen, no es momento, no lo pidió Orula, no está decidido todavía. O sea, lo recibí, te lo dan porque vos lo pedís, pero sin saber. Después no sabes cómo manejarlo. Bueno, que ofrezcan una cosa, pero bueno, nada, yo traté de ubicarme siempre en lo más necesario. O sea que si yo me voy a Cuba con dinero, me traigo la corte celestial. Sí, te corté. Si me voy a Venezuela, me traigo la corte celestial. Sí, porque existe eso. Y si me voy a México, me entregan todo lo que yo quiero. O sea que acá es un problema de tener HT, sin que nadie se ponga bravo. ¿O no es hay babalaos que siguen la línea de no comercialización, de que cuando es necesario, yo muchos conocí que tienen el tema, cuando se pide, cuando Lula lo diga. Mientras tanto, es como dice el padrino, hay un montón de formas de traer esa energía, plasmarla y que trabaje y no necesariamente tener el icono, porque, a ver, no podemos tener todo. A ver si el babalao recién se realizó como vos y no tiene Osai, no tiene esto, no tiene aquello, bueno, pero tiene otras armas para trabajarlo. Gundaco dice que el babalao tiene el Fa y con eso debería alcanzar. Claro. Aparte pudiésemos decir que en todos los Sotunes, Visímiles Sotunes y Fa habla de diferentes cosas. Pero de recibir una ceremonia gratuitamente hay un solo Otun,
y lo segundo monios láseres vos moro moro abuelo junte tenifa. Un solo otro dice que Orula le entregó a Echu el IFA de gratis. Porque acá yo no veo a nadie diciéndome, dejado, tú tienes que recibir a Chico Elú, pero no hay cráneo, yo te monto el Echu del inframundo de Humbo. Porque de Humbo no te lo montan, padrino. O sea que claramente eso desprende la idea de que montan los poderes no por una necesidad del ahijado. O el ahijado va con el dinero y le dice, padrino, entrégamelo porque yo lo quiero volver a revender. O estoy mal. Claro. El problema entonces, es que no se puede ver desde el punto de vista de recibir una divinidad como inspiración o porque yo empíricamente entiendo que quiero recibirla empíricamente o que mira, recíbelo ahora que este es el momento, que es más fácil. Es decir, esto no se debe hacer porque a lo mejor tú puedes recibir 15 divinidades, te vas, por ejemplo, a Argentina y el día que tú precises hacerle una hora a esa divinidad no tienes la anuencia ni de las personas, no, a lo mejor no sabes ni cómo es el ceremonial para montar esta divinidad. Fíjate, porque yo conozco muchos religiosos que tienen divinidades y no saben, las recibieron, pero no tienen la anuencia de cómo se entrega, cómo se trabaja con esta divinidad, cómo si ellos tienen que iniciar a una persona dentro de esta divinidad, cómo la inician inclusive, porque no saben, porque como fueron iniciados desde un punto de vista popular, desde un punto de vista moderno, que tenemos que iniciar a todo el mundo, porque tenemos que iniciarlo, entonces no tienen la anuencia ni el conocimiento para ejercer con esta divinidad. O sea, se compran soga para su pescuezo, porque tú metes porque lo que no podemos descontar es que esas divinidades sí tienen un poder incalculable, que cuando tú la metes dentro de tu casa, tú dices, coño, me viró la vida al revés, ¿y ahora qué hago? Porque después cuando esa divinidad le vira la vida a cada personaje, empiezan a decir, padrino, tengo tremenda cantidad de problemas. ¿Por qué? No, porque los Saintudo no está aquí, no está ahí. Entonces hay que empezar a reacomodar una energía, porque es como venir manejando a nafta y pasarlo a gas. Ya cuando cambió la presión del combustible, cambió la presión del combustible y el motor falló. Y después se acomoda de eso, pero digamos, pudiésemos dar visible ejemplo de cuán responsable debe ser el padrino en darle el poder al ahijado y el ahijado en solicitar un poder que todos nos sentimos capacitados de subirnos a un ring, pero cuando nos subimos al ring del otro lado pegan, del otro lado pegan. Entonces un poco esa era la idea de la directa, así medio improvisada. Salió de prolija porque queríamos incorporar al hermano con otro teléfono, pero no pudimos. Hay que buscar un micrófono especializado que ya lo vamos a conseguir. Pero como justo estaba Zaroso aquí, que estoy dejado también, lo quería que él comparta con nosotros. Osá Zaroso, el sabroso. Dice Zaroso que lo que se ofrece constituye una deuda, así que vamos a ver si conseguimos el micrófono para que pueda compartir con nosotros, padrino. Ya, por lo demás, eso era una de las cosas que queríamos puntualizar y hablar, y que más o menos se entienda respetando a cada persona. Es decir, las personas son dignas de respeto, y aquellas personas que quieran seguir recibiendo divinidades y quieran seguir iniciándose en el culto de esas divinidades, grupo de Poche, me parece que es un respeto. Si quieren se van a Cuba y se reciben Melchor, Gaspar y Baltasar, los tres relevados. Lee el saludo, Gundafón. Óyeme, lee a Che Felipe, léeme el comentario de Lean ahí porque no veo. ¿Qué dice Cafún? Dice, padrino, la gente que me odia y que me ama no va a permitir que me distraiga, algo así. Oye, Lean, tú tan romántico hoy. Ese es tu hijado. Te mando un cariño grande. Bueno, ahí por arriba también había más gente que quisiera saludarlo a todos. Ailén, beso a mi hermana. Aquí, Ailén Borelli, mi hermana. Gorugoda, Obedono. O toda esa gente que está ahí. La saludamos a todos. Hoy fue un poco desprolija la directa, porque la verdad no tenemos experiencia de cómo hacer para conectar un teléfono al lado de otro, porque empieza a mirar, se acopla. Pero bueno, salió como el corazón manda. Recuerden que no es lo mismo llamar a Indiambo que verlo llegar. Nosotros tenemos que tener paciencia, tenemos que tener surú en el concepto de ir adquiriendo consagraciones que están discriminadamente, vamos a recibir esto. Tienen que tener un estudio, una investigación, porque no es tirar un lécole. Ese tipo de divinidades hay que bajar y hacer un proceso
procedimiento donde le dé una anuencia más seria. No se puede recibir esas deidades con un écuele, vamos que te juro Orum, vamos que te juro Sain. No, hay que hacer un procedimiento más serio, tomarse el tiempo, bajar Ifá lleva toda una tarde, eso es tedioso para todos nosotros los babalaos, lo sabemos, pero no hay nada más bonito que atefar las semillas de Orúmila, donde Orúmila le va a entregar a usted una certera, un certero consejo de cómo enfrentar, recibir ese tipo de daño. Luis Felipe pregunta que si en Orun se atefa. Sí, hermano, se atefa. Sí. Y otro el Usain también se atefa, para que queden bien claro, pero después esas semillas no hablan más, para que sepan. Pega habla que como habiendo tantos babalaos no se encargan de asesinar a Putin, que mata a tantos niños, etcétera, etcétera, etcétera. El babalao no es asesino, ni es justiciero nadie. El babalao es un sacerdote. Por delante de Cristo pasaron cientos de calamidades y Cristo no hizo ley. No, espérate. Y el mismo Papa Francisco, que tiene la economía, el poder, el 70% de los feligreses de la humanidad siguen al Papa, no arregla nada, porque nosotros los babalaos tendríamos que matar a Putin. Hay que entender una cosa, y es bueno explicárselo a las personas, porque lo que pasa es que a veces existen falsos profetas, ¿no? Que profetizan y de una manera y nos ven a nosotros como que si nosotros somos dioses y tenemos poder de quitarle la vida o transformar la vida de cualquier persona, y no es así. Nosotros somos intérpretes de un oráculo en el cual llevamos la voz de los Dumare en la tierra. Y cada cosa que exista en el planeta, en el universo, ya sea buena o sea mala, está dado por la anuencia del propio de los Dumare. Que existe por un tiempo, por ejemplo, Hitler, vamos a hablar de líderes negativos, vivió un tiempo y dejó de existir. Y vivió el tiempo que los Dumare le permitió vivir y dejó plasmado en la esencia del espíritu ese que llevó a la tierra una historia negativa que los Dumare le permitió dejar. ¿Para qué? Para dejar enseñanza para las generaciones. Lo mismo pasó con Pablo Escobar, lo mismo ha pasado con el Chapo Guzmán, lo mismo ha pasado con miles de líderes que no dejan de ser líderes y son líderes negativos, porque los Dumare en ciertas y determinadas ocasiones tienen que poner ejemplos negativos para que la humanidad en un tiempo determinado pueda observar qué cosa es el mal y qué cosa es el bien. Es decir, para que la humanidad sepa establecer la diferencia entre lo bueno y lo malo, como dice Osalo. Pítele o pítele. Una hierba buena y una mala. El peludo y el pelado se sentaron a la misma mesa. Es decir, se sentó el diablo y el Ofin en la misma mesa. Entonces, los Dumare establece un equilibrio en este mundo. Tenemos que entender que existe el bien, pero que existe el mal, que la luz es tan primitiva como la misma oscuridad, que las dos datan de la misma época. La oscuridad simboliza el aspecto negativo, la luz simboliza el aspecto positivo, y datan de la misma época. ¿Ve? Entonces, nosotros no tenemos la facultad, ningún sacerdote de Ifá, han ligado, yo he visto hace un tiempo, han ligado mucho el tema político con Ifá, no, porque yo mato generales, porque yo mato a no sé quién, porque nosotros somos intérpretes de la palabra de Orúmila, de Ifá y de los Dumare. O los Dumare es el que marca el tiempo de cada suceso en este planeta y en este universo, tanto positivo como negativo. Es decir, es los Dumare el que marca el tiempo. Déjame sentenciarte más. Hay un otro Ifá, que no lo voy a decir para que estudies, que habla de que el hombre consagrado es perseguido por los espíritus Funfu y el hombre no consagrado es perseguido por los espíritus Dum Dum. Con lo cual, una vez que usted se consagró en Ifá, los espíritus que nosotros perseguimos son de luz, de elevación, de seguir el bien, de hacer el bien sin mirar a quién, todo el bien que hagas para ti se haga. Eso es la vida y la carrera de un babalao. Hay babalaos que se meten en ese camino del espíritu Dum Dum, de espíritus oscuros que lo persiguen. Y después no hay paraldo, ni cuaraldo, ni rompimiento, ni nada que lo saquen, porque cuando usted como babalao abra la puerta Dum Dum, la puerta Fun Fun se le va a encontrar vetada. El babalao no puede hacer daño a nadie. El babalao tiene que hacer el bobo, limpiarse y desear bendición y seguir adelante.
eso de que el babalao arrea, que el babalao no arrea, eso está tema para otra directa. El babalao no tiene, está descrito en el hombre que el hombre no comprende el procedimiento de los humanos. Muchas veces nos enfrentamos a calamidades, pero desgraciadamente nosotros no tenemos potestad ni para quitar vida, ni para salvar ni siquiera una vida, porque hay personas de 80 años que están a punto de morirse y van a ver un babalao y el babalao le dice, hermano, llegó el momento. Entonces hay una confusión en creer que nosotros somos líderes religiosos con la sentencia de poder matar a Putin. Ese es un error desde la raíz, ¿no? ¿Qué opinas, Alonso? Meter una muela. Sí. Sí, eso lo deciden los mares, no lo decimos nosotros. Igualmente no es nuestra dirección hacia lo que prometimos en el cuarto, ¿no? No, es que ninguno de nosotros, Mejado, nos podemos adjudicar nada, porque nosotros solamente, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros intentamos evadir a la muerte, que al final y al cabo, irónicamente, vivimos enamorados de la vida y nos terminamos casando con la muerte. Es un proverbio irónico de la vida, ¿no? Porque vivimos enamorados de la vida, más sin embargo, en nuestro matrimonio es con la muerte, porque es un matrimonio que nos va a tocar a la larga de la costa a cada uno de nosotros. Fíjate que nosotros no tenemos el poder ni de evitar eso. Nosotros lo que hacemos es esquivar a la muerte, es esquivar a la enfermedad, es esquivar a la tragedia, es esquivar, es decir, vamos esquivando y venciendo en el transcurso de nuestra vida esos obstáculos que están determinados por el propio los Tumares, porque Iku es sirviente de Olofi, Aaron sirve a Olofi. Es decir, todos esos males que nosotros en el transcurso de la vida vamos esquivando son sirvientes de Olotumares, del Creador, porque imagínense que nosotros, que por ejemplo, imagínense que la oscuridad tuviese el poder, eso está en un orden difado, donde el diablo quiso en un momento determinado que estas divinidades usan la muerte, como lo llaman en algunas culturas, trabajase para él. Imagínense que la muerte trabajase para el diablo en vez de para Olofi, o para la negatividad, o para la parte oscura, por llamarlo de alguna forma u otra, para que la gente entienda. Decirlo. Imagínense que la muerte no tuviese la anuencia de lo que es la voluntad de los Tumares. Por eso es que nosotros tenemos un pacto hecho, porque entonces ya Orula le dijo a la muerte, vas a marcar el ciclo en un momento determinado, pero cuando yo te autorice. Bajo una disciplina. Claro. Y Q se mueve bajo una disciplina impartida por Dios Todopoderoso. Ahí donde va, para mantener un equilibrio en un momento determinado en el planeta. Me explico, no es que las personas van a ser, nadie o ninguno de nosotros en algún momento determinado, nosotros vamos a dejar de existir también, como han dejado de existir grandes claro, ejemplo, padrino, fíjate que si la muerte no fuese disciplinada, ¿cuántos casos hay que se cae un avión y se salvan todos menos uno? O que se cae un avión y se mueren todos menos uno. La muerte tiene una disciplina, es disciplinada bajo la conducta de que es el último iré, descrito en los Befúnfulos. Claro. ¿Por qué es el último iré? Porque lo último que adquirimos es volver a nuestra verdadera casa, Otura Meli. Y fíjate, nuestra majestad de Q tiene un camino del temple del cuchillo. Quiere decir que cuando nos terminamos de templar, cuando agarramos filo, nos tenemos que morir, porque si pudiésemos vivir con esta experiencia eternamente sería maravilloso, pero que el problema es que hay que volver a casa. Vamos a casa, el regreso a casa es a través de Q. Nadie puede regresar a nuestra verdadera casa, atravesar el cielo en materia. Toda la materia queda aquí porque pertenece a Orichaoco o Turanico. Entonces, al final, padrino, hay muchas cosas que están plasmadas en el inicio de todas las cosas, en el principio de todo, que es Baba y Lobe. Porque Baba y Lobe dice Ofolu, más mira, menos ve. Fíjate si es cierto, y esto da una pula. Los católicos adoran a un Dios vivo en el cielo, pero cuando van a la iglesia adoran Iku, porque Cristo ahí está crucificado, ellos están arrodillados en un hombre muerto, adoran a Iku, son adoradores, los católicos son adoradores de Iku. Escucha, lo digo y lo reitero, que me llame cualquier católico que lo debatimos, porque Cristo no es el Sagrado Corazón que utilizamos nosotros, mas sin embargo los santeros adoran al apóstol Cristo bajo el Sagrado Corazón, Cristo vivo, así mira. Y los católicos terminan sin darse cuenta, por eso que dice Babá y Lobe, más mira, menos ve.
adoran el Q. Después tenemos Sacuredad, que Olofin nos dice, gol de aguanta, que tienen que venir para acá. Y después tenemos Chepaure, en donde nacen todas las religiones y nosotros como abuses las debemos respetar. Pero me parece que se está alargando mucho el tema y el tema de otra directa. No sé si quiere, vamos redondeando, va a responder alguna pregunta más. No, ya, era eso nomás, Si quieren hacer alguna... No, gracias a ustedes por... Si alguien quiere... queríamos que esté acá. Si alguien quiere hacer la última pregunta ahí, tiren 2 tiros por el mismo peso. Vamos. Ahí a cualquiera de los que esté ahí, Dieguito, que te vi. No, te iba a escribir y me dejaba, pero estuve complicado. Nada, es que un poco nosotros queremos llevar esto para que se descontracturen, porque acá están todos contracturados de que IFA. Mi hermano, IFA es vida, IFA es una lógica, IFA es respeto, IFA es conmemorar un momento en el tiempo que hubieron hombres que conmemoraron otro tiempo, porque Atechina o Paramedi no vino a Cuba e inventó esto. Atechina trajo de África, de una tribu que ya ni existe, unos procedimientos litúrgicos, un dogma de funcionamiento que hemos distorsionado por ser criollos, porque así se aciertan, en esta parte que nosotros estamos, somos bastante inventorcitos, no nos vamos a hacer los santos. En esta ciencia hay que ser más literal, porque como bien dice el padrino, Orula es blanco o negro, es sí o no. Ningún signo a usted le va a decir, puede ser, no. Va López adelante con los de Cuna atrás, dice que sí. Y los de Cuna adelante con López atrás, dice que no. Aquí no hay un término gris, ni un término medio, ni un término de profundidad más adentro, no. Es hasta abajo o hasta arriba. Entonces eso un poco es lo que queríamos plasmar, compartir con ustedes. Está el hermano Saroso hoy. Vamos a ver si podemos resolver un poco la parte técnica para poder compartir una directa con el teléfono fijo en 3 cámaras. Pero bueno, como estamos en experiencia en eso, le pedimos disculpas. ¿Alguna cosa más, padrino? No, por mí. David, no sé cuánto, David Agüo, Ogunda, Obedono, coño, dice cuál es el tema. Que estamos hablando de la entrega indiscriminada de Oricha, que después no se sabe ni para qué lo reciben, mi hermano. Importancia del cuchillo. Claro, Luis Felipe Hernández. ¿Cuál es la importancia del cuchillo? Es que el babalao sin cuchillo es un egum perdido en este mundo, para que me entiendan. La importancia de un cuchillo es poder completarse como Agüo, pasar de ser un recolector a un cazador. Tiene muchas cosas el cuchillo, sin revelar ningún secreto. El cuchillo es muy importante porque, digamos que IFA se hace en 2 tiempos. En el tiempo de los 7 días y después en el tiempo del cuchillo. Si no, no tiene IFA. Hay un hermano que preguntó ahí cuál es la importancia del Ocean Design. El Ocean Design es importante. Lo que tienes para poderte explicar, no lo puedo explicar por acá porque tendría que explicarte cómo se monta el Ocean Design y qué se hace encima de ese Ocean Design cada vez que usted sacrifica a un animal. Porque eso tiene una funcionalidad. El Ocean Design tiene una forma y es para algo. Cuando usted enmola un animal sobre Ocean, después se pone sobre ese oso, se monta ahí de una forma en la que eso se monta, ¿no? Tiene que ser osainista usted para poderle explicar esto, conocer de culto. Además quieren ser higo seco antes que higo maduro. Porque yo estoy seguro, además, mi hermano, con todo respeto al que preguntó ahí, ¿usted quiere saber cómo se monta un oso de Osain? Si usted me dice la llamada de la entrega de un hinché, me pone ahí la llamada de la entrega de un hinché, llámeme que yo le explico el oso de Osain. Claro, pero, porque no se puede seguir. Se explica por acá, es importante recibirlo, es decir, en cierto momento... Claro, pero te quiero decir, padrino, que más importante es saber activar un Iggy en el tablero, porque tú agarras un Iggy y si tú no lo activas, tú tienes un palo muerto. Tú tienes que rasparlo, poner en un tablero, hacer un rezo. Es recomendable hacerlo a una temprana edad porque esto, por esa misma acción que se realiza con ese Ocean Design bajo el cual se recibe, para lo que se recibe, genera un problema a largo plazo sobre la persona. No, y yo he visto gente que montan tintidero de Osain sin las plumas de la tiñosa. Montan un tintidero de Osain con pluma de polo. Y entonces, ¿de qué me están hablando a mí? No tienen pluma tiñosa. Que el tintidero lo ponen a una altura. El tintidero de Osain va a 92,5 centímetros del suelo. Yo he ido a casa que el tintidero está colgado abajo del tanque de agua. Entonces, son muchas cosas que uno nunca va a terminar de aprender. Cambio todo lo que sé por todo lo que no sé. Lo dice IFA. Entonces un poco queríamos compartir con la gente
no noten ninguna cosa que parezca que sea impetuosa. Queremos compartir con ustedes No. Lo que le explico con el tema de por qué por qué se recibe ese Ocean Design, no es impetuoso, por el contrario. El Ocean Design se recibe. ¿Cuál es el Ocean ¿Cuál es el medio? Yuri, tú te pones de madre. Entra a la directa, Yuri. No, vamos a invitar a Yuri, padrino, que ya lo extraño. ¿Dónde anda, Yuri? Mandame cámara. Pero se hace algo cuando se recibe ese Ocean Design con los animales que se molan. Claro. Y es por eso que no le puedo explicar por acá, porque eso ya es parte de secretos de IFA como tal, ¿no? Es decir, eso tiene que ser osainista, porque ni a un babalao que no tenga osain no le enseño eso. Porque no está... Y aparte por la cámara, Yuri debe estar ocupado o durmiendo, no quiere entrar. Bueno, mi hermano, igual te mandamos Obebara, finito como una aguja, y por su forma elocuente de caminar. El problema, padrino, es que hoy estuvo más relajada la directa en cuanto que le hicimos bastante informal, con todos los problemas técnicos de activar los teléfonos y esto. Pero al final lo único que nosotros queremos transmitir es que si usted va avalado, usted no necesita bastones. O Gundako lo dice, el poder más importante de IFA, del avalado es IFA, arriba de IFA no hay otro poder, no hay Achicuelú, no hay Oro, no hay Osain, no hay nadie, porque a todos esos poderes, a todas esas deidades, Orumila la venció a IQ, venció a todos. Hay un otro IFA que dice que Orula se tragó todos los poderes del resto de los orichas y se los quedó, se apropió, le hizo un encantamiento, yo hice una directa sobre eso. Entonces, el que se haga IFA, aférrese a IFA. No es que me compro un carro y después le compro No. Esto no es como comprarse una camioneta, una casa rodante y usted va agregando. No, esto es... Lo dice Gundako, no existe mayor poder para el sacerdote de IFA que no sea IFA. Así mismo. Gundako. Está en la calle, Yuri, por eso no entra, padrino. Anda en la moto, Yuri. Entonces eso, padrino. No sé, ahí las preguntas no están tan renuentes ahora. No, hay uno que pregunta si se puede hacer una consulta diaria sin determinar idea o software. Eso depende de cómo usted ejerza la práctica. Por ejemplo, hay personas, IFA te dice que el babalao debe de consultarse todos los días, debe de adivinarse la suerte, que es como se dice, vigilarse la suerte, que era como decían los antiguos. El babalao con la consulta lo que hace es vigilarse la suerte, y el babalao lo que debe es de vigilarse la suerte todos los días, a ver cómo le va en el día a día, ¿no? Esto conlleva un registro para saber si usted va bien o va mal, va a ir o va a sorbo. Ahora, esto usted lo puede hacer bajo la anuencia de una pregunta, depende de cómo la hayan enseñado a cultuar, depende de cómo su mayor. Yo siempre le digo a las personas que respeten mucho lo que aprendan de su linaje, de sus mayores. Hay personas que, por ejemplo, se levantan por la mañana y se consultan, hay otros que hacen una pregunta, Orula, ¿cómo me va a ir hoy en el día de hoy? Tiran el Hércules 2 veces y en dependencia de cómo les responda, sea negativo o positivo, o a la respuesta. Y ahí establecen un diálogo con IFA. Pero IFA establece que el babalao debe de consultarse todos los días, debe de vigilarse la suerte todos los días, porque todos los días sale el sol, pero es un día distinto. Es decir, el sol se esconde en el ocaso del atardecer y se levanta al otro día, pero es un día completamente distinto. Hoy podemos estar bien, mañana podemos estar mal. Entonces, los babalaos deben de vigilarse la suerte todos los días, es una de las cosas que deben de consultarse todos los días, está escrito en IFA, establecido en IFA. No, y tiene contradicciones, inclusive, tiene contradicciones, porque fíjate que hay ótunes, padrino, hay ótunes que dicen que cuando cae no se puede seguir el registro. O Petumaco dice que cuando el eco le cae, ya, hay que hablar. No, pero eso no, por ejemplo, eso lo aplica textual, eso está escrito, pero no quiere decir que eso se aplique así. Y voy a las personas voy a decir a las personas que quieran aplicarse, eso sí, pero eso no funciona así. Usted puede verse cualquier sitio, usted puede darle continuidad. IFA no habla de un orden conductual. A ver, ¿qué es lo que pasa? A lo que tú dices, a lo que tú llamas, hablas de un orden conductual. Y yo te lo he explicado a ti en varias ocasiones, pero tú tienes que establecer los tiempos, cómo ese orden se está manifestando sobre la base de tu existencia. Tú no puedes decirle a Orula, dame un signo, y Orula te va a decir, por ejemplo, yo, pero bueno, pero ¿cómo yo estoy viviendo la anuencia bajo yo? Es decir, ¿cómo yo estoy viviendo dentro de yo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay personas que cultúan esto de visibles formas. Hay personas que, por ejemplo, le dicen a Orula, ¿y cómo usted ve que me van a ir las cosas en el día de hoy? Como pregunta, y tienen que hacer 2 tiradas. Hacen una tirada
otra tirada, entonces se iban por la primera tirada, si fue positiva, bueno, le va a ir bien y ahí establecen un diálogo con IFA. No sé si me explico lo que te quiero decir. Pero tú por eso te digo, contradicción. Eso genera contradicción. Claro. Yo te digo, esto es lo que genera contradicción, lo que está escrito. Porque si tú tiras o tú eras el diablo, dice no prosiga el registro. ¿Me entiendes? Pero usted tiene que seguir el registro, porque como tú estás viendo, genera contradicción. No estoy diciendo que esté bien, digo, otros que generan contradicción. O Turatilú, o Tural Diablo, o Betumaco, y por ahí para allá. Son otros que marcan un registro en un libro escrita. Pero ahora vuelvo y te repito, tú tiras un Ordun y tú lo vas a ver como Ordun, y cómo tú sabes, bajo la anuencia, cómo puedas estar tú transcurriendo entre ese signo. Porque tú puedes estar o venir ¿qué acción va a venir? Porque eso es lo que narra IFA, por ejemplo. Cuando IFA te dice que tú vienes sorbo, ellos, es porque la tragedia puede acercarse a tu vida o puede estar en el entorno del día de hoy que se va a desenvolver sobre la base de tu existencia. Por ejemplo, en base a la anuencia de esa práctica que yo te puse el ejemplo, que hay personas que yo he visto que, por ejemplo, se levantan y le preguntan a Orula cómo me va a ir hoy y tiran 2 veces el Hércules, y un ejemplo, si uno le dice que le va a ir mal, ahí empiezan un diálogo, empiezan, bueno, ustedes que voy a tener obstáculos, dificultades en mi salud, voy a tener obstáculos, dificultades, no sé, en el trabajo, o esto a través de enemigos, empiezan un proceso de investigación a través de IFA, pero que ahí esa práctica, yo no la veo mal, porque por lo menos está definiendo en los tiempos de esos 2 signos, inicialmente Gorula le dio una anuencia negativa sobre la base de su existencia, está estableciendo una investigación a ver cuál es el mal o el bien que se acerca a la base de su existencia. No es mi práctica, fíjate, mi práctica yo siempre se la... Por eso te dije contradicción. Ahora, tú quieres una buena pregunta. Yo voy a hacer una mano rula con los arosos. Y estamos plantando, normal, pum, pum. Arranco a Tefal. Primer signo, o Sati, ya, no importa, o no sé, la que tú quieras. Primer signo, Betumaco. No, yo te voy a poner el ejemplo. Primer signo, ese mismo signo que tú dices, Betumaco. O tú eres el diablo. Tac. Y tienes que seguir la conducta. Listo. Primer testigo, pero ahora que va la pregunta, escucha para que te metan esto, porque no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Yo saco el primer signo, Betumaco y Ború. Primer testigo, con Adelén y Fa, no con Hércules. Y López, ¿qué hago? Sigo. Ya no se tira más. No. Pero la pregunta mía, la mano rula esa, fíjate qué buena pregunta que te voy a hacer. Esa mano rula, o es IFA, queda con el primer y el segundo testigo, no tiene tercer testigo, porque está ahí López, que la bandera de... A ver, ningún sacerdote de IFA debe de tirar por encima de otro. Eso está establecido en IFA. Hay 2 signos en IFA que se respetan los ciclos de esos signos, por lo menos lo que yo aprendí. Creo que fue buena la pregunta. Que es nuestra rama religiosa. El Babalao no debe tirar ni por encima de Dios, ni debe tirar por encima de Ofumei. Okay. O sea que si yo tiré Betumaco con Adelén y Fa, jalé Betumaco, Atefe Betumaco. Y el primer testigo de mi Tanio Dunde y Fa, mi tercer testigo no está. No existe, no se tira. Por lo menos en nuestra casa. Por lo menos en nuestra casa. Te estoy preguntando, sí, concerniente siempre a nuestra casa. No, por encima de Orbe, y los viejos ninguno tiraba por encima de Orbe y ninguno tiraba por encima de Ofumei. Vuelvo a la pregunta. Yo tengo Betumaco adelante y tengo Ilópez segundo testigo. ¿Tengo que hacer a Chinimá? No. Porque no está... No, porque no es Ordun Toyale. H. Ború, Bochiche. Bueno, claro, esa es una buena pregunta que surgió ahora. Y lee la pregunta ahí, padrino, tú que puedes. Hay disímiles formas de cultuar. Las personas tienen de diversas formas. Recuerde que hay personas que ven IFA de una manera, lo ven de otra. Ya eso es bajo el procedimiento que las personas sus mayores le pueden haber iniciado. Y es un respeto. Si usted quiere hacer a Chinimá, porque usted quiere hacer a Chinimá, puede ser, pero no es Iope, Ordun Toyale, no es el que está manifestándose. Iope está marcando el tiempo de cómo está viviendo Betumaco. Es decir, recuerde que los testigos son los que marcan el tiempo para dar cómo se encuentra espiritualmente la persona viviendo a través del Ordun Toyale, que es el Ordun principal, que es el que se está manifestando. Es el que viene a decir, mi hermano, nosotros estamos viendo aquí que tú estás mal, o nosotros estamos viendo aquí que tú estás bien. La persona está iré en ese concepto. Depende, porque si es un cofado y cofá, tienes que esperar a lo que te dé la mano. Puede estar foré por IFA y puede ser o Betumaco. Papá de López
Mano derecha. Eso me va a definir el ID de la persona. Mano derecha tuya, izquierda de la persona. Claro, mano derecha mía. Ok. Y esa persona te iré. Si ahí está el Odu, está Ofo. Depende de lo que te dé por la mano. Hay que ver que tiene en la mano la persona. Hay que ver, recuérdate que el Igbo es el reflejo de Ori. Igbo es lo que Ori es el jueguito de que yo te doy estas dos cositas y que tú haces, bate y separa. Y esta acción la ejerce Ori porque Ori establece dónde ya se encuentra ese tiempo de que Ifá viene narrando. Por eso es que se da Igbo, es importante. La importancia de Igbo es vital en esta práctica religiosa cuando estamos hablando de la ley. ¿Por qué? Porque ya Ori aquí está definiendo el tiempo de si está bien o está mal. Ok. Vuelvo a la misma pregunta. Ope Tubaco. Y Lope, la persona. ¿Cómo nos habla nosotros? A través de Igbo. Estamos claros. Eso está en tu signo. Pero mira, Ope Tumaco, para que no perdamos el hilo. Y Lope, mano derecha mía, izquierda de la persona me da Oyu. Está Osorbo. ¿Tengo que hacer la Chinimá? No, porque Iobben no es el primer testigo. No es Odun Toyale, es el primer testigo. Y por arriba de Ilope de Todale, saco el primer testigo. No te entiendo. Claro, porque estoy hacer Toyale está marcando el tiempo. Ahora hay que definir cómo se está moviendo ese tiempo. Si se está moviendo de una forma progresiva o una forma degenerativa. Iré vosotros. ¿Cuánto marca el tiempo de Igbo que puede alterar lo que dice Ifá? Rompiendo la palabra de Ifá, diciendo... Ifá eso es lo que los vídeos decían, Ifá dudó decir. Ifá venía a Foré, más sin embargo la persona te dio Igbo y te dio los sopos. Entonces Ifá dudó. Ifá viene astralmente narrando una conversación positiva con la persona, más sin embargo su Ori en ese tiempo no se está manifestando ni proyectando de forma positiva. Por eso es que te da Igbo Ausobo. Es decir, Ifá para la persona astralmente viene positivamente. Es decir, a través de Ifá del universo, los Dumares le viene dando una anuencia positiva a la persona, más su propio Ori en la forma de actuar, de proceder y de ejercitar, no está teniendo una buena interacción con lo que Ifá viene narrando. Y por eso es que se decía antiguamente, los viejos decían, no, soy Ifá dudó, porque Ifá planteó una cosa positiva y la persona en su mano, Ori, lo está haciendo negativo, o puede suceder la acción inversa. La persona puede venir Ifá en forma negativa, es decir, los signos que se están planteando de forma negativa, más sin embargo, Ori está haciendo que esa negatividad astral que está teniendo la persona sobre la base de su existencia, Ori la está haciendo fuera, la está haciendo buena, porque Ori está enfrentando a esa negatividad que viene a través de eso. Está en la explicación de por qué se da ahí, por qué se entrega ahí, porque es una de las funcionalidades, independientemente que Igbo tiene otras funcionalidades que nacen en medio de un Ifá, pero bueno, dentro de las funcionalidades que tiene Igbo. Opecuañe dice que Igbo no es un sistema tan fácil de definir para ninguna U. Ni Odun es tan fácil de descifrar por más inteligente que sea la U, así que estamos claros, padre. Pero bueno, me pareció interesante dejar plasmado qué pasa cuando nosotros atefamos, y dije atefamos porque con el eco le pasa el mismo procedimiento. Si yo tiro Ope Tumaco y tiro el Dope, por detrás del Dope no tiro más. Quiere decir que en una consulta puede quedar con primer testigo solo, para que quede plasmado eso aquí en las redes. Claro. Por lo menos nosotros, donde yo me inicié en IFA, si sale Dope de primer testigo no se tira más. También. Y si sale Fumeri tampoco se tira más. No se tira por encima de esos órdenes de IFA. No sé cómo otras personas cultúan. Inclusive hay órdenes de IFA que yo, por ejemplo, ustedes lo saben, que son órdenes que yo tampoco tiro por encima de esos órdenes de IFA. Pero ya es un problema de la rama nuestra, de la forma de cultuar, de cómo nosotros cultuamos de la casa. Eso tiene que ver un poco con los procedimientos. Pudiésemos hablar que el signo de la casa. Honduras narra que el signo del padrino, el del yubón, el del abuelo, son importantísimos. El camino del águila, donde la persona se estaba viviendo en el fango, eso es el signo del padrino de yubón, y el abuelo vive el águila, y todas esas cosas. Y entonces son cosas que nuestra rama establece con nuestros antepasados. Pero eso lo establecemos nosotros, hay personas que no. Eso depende del original
hay personas que trabajan de una forma, hay personas que trabajan de otra, muy respetable. Por eso te digo que eso son cosas que hay casas que lo manejan de alguna forma o de otra. Padrino, otro secreto interesante. El Boca Che de Oro. Sí. Postura Ticú, ¿cuántos son? No, eso depende. Hay linajes que ponen 4, nosotros decir, hay linajes que ponen 3. Eso depende de la rama como de la cultura. O sea, Irete dice que son 4. Y Postura Ticú dice que son 3. Nosotros nos vamos con 3. Las ramas nuestras lo hacen con 3. Ni pintamos. Históricamente, de Bernardo Rojas, desde China hasta la actualidad se mantiene haciendo. No se pinta Juanichop, ni Sisa, ni a 10, ni huevo, ni nada. No. Estamos hablando siempre con el respeto que amerita el resto de las casas, ¿no es cierto? Sí, siempre. Bueno, ya no quiere hablar más, pues estás mirando para abajo. No, es que no me gusta hablar de esas cosas. Cada rama cultura es una forma de terminar. No te conozco, pero si vamos a soltar los pines, la suelta, ¿verdad? O sea, listo. La dama, la puesta y fa en Coso también se respeta, pero no se hace. Hermano, ¿Cómo que se la dama de la puesta en el Icofafún se respeta, pero nosotros no hacemos eso. Bueno, con la ceñita me dijiste todo. Paro. O de para. Son formas de cultuar de la rama que han mantenido que, decir, como hablábamos con Yuri, que aquella vez nosotros no tenemos Totama y Ecu, no lo hacemos. No hacemos Achedá y Acotá tampoco. Es decir, pero son cosas de nuestra rama ancestral de muchos años que nosotros cada muerto se lo damos el día y tal, no se lo damos el día como lo hacen todas las. Pero viene así desde Chile, desde Bernardo Rojas. Ni cantamos a Calao Moriza, ni a Calao Moriza. A Calao no cantamos eso. Esos sugieres, antiguamente no se cantaban casi ninguno de esos sugieres. Todas esas cosas un poco que han sido no contemporáneos, pero se han venido implementando a raíz de un desarrollo que ha tenido IFA. Pero antiguamente el que conoció a Balao de antes, a Balao antiguo, sabe que antiguamente no se cantaban una cantidad. Hoy por hoy hay sugieres para todo, hay sugieres para llevar hasta los platos. Yo vi fase que hay sugieres para llevar los platos de la comida a la mesa y otras cosas, ¿no? Antiguamente esas cosas no existían. Depende del linaje. Los Balaos de antes no cantaban tanto, resolvían más, hablaban menos de lo que podemos hablar nosotros. Creo que nosotros tenemos un defecto importante que utilizamos mucho la lengua y a veces resolvemos poco, decirlo de alguna forma u otra. Y ellos hablaban menos, hacían menos rituales, porque en realidad para Balao el poder de nosotros está aquí, está en Uri, ¿ves? Y lo importante es que usted ejerza la acción y no la oralidad, porque por eso mi padrino siempre dice, ocúpese, no se preocupe. Pero cuando usted se preocupa, resuelve el problema. Si usted se preocupa, no resuelve nada, porque por preocuparse usted no va a resolver. Y no sé, ahora antes tenían esa filosofía, desde un punto de vista, que ellos hacían las acciones que, por ejemplo, llevaba rituales, sin embargo, no caían en la oralidad esa de cantar. Por ejemplo, cuando hacían el yoye, ellos no cantaban Agalao Moriza, Orumila Bambino, Agalao Moriza. Yo en el grupo subí el yoye mío, que está firmado con todos esos videos cuando me hicieron el yoye, y no cantaban nada de eso, pero sí hacían la acción del yoye como se hacía, con el ceremonial, con el ritual. Porque ya lo otro es un problema oral, de narrar oralmente el suceso de por qué se hace el yoye, por poner un ejemplo. Sin embargo, ellos no veían la necesidad de cantar eso, porque lo más importante es hacer la acción del ritual que se hacía. Porque aparte que si nos vamos al ensañamiento, y Guarirote, donde nace el yoye, Orumela le dio una mano al palo a ese consorte y no le cantó a Calá nada, de lo que hoy se le rompió la espalda porque... Claro, vamos a lo que dice el otro, no cantara. La traducción del sugere lo que hace es la narración de sucesos. Dice, acá es hijo de Richa, acá es hijo de Richa, Orula, no te enojes, que acá es hijo de Richa. Entonces, ahí lo que se está narrando el suceso de lo que se está haciendo. Más sin embargo, yo veía más importante que se realizara el ritual como tal, ¿no? Sin que hubiese tanta oralidad. Yo no lo veo mal, yo creo que hoy por hoy hay rituales para todo. Yo he visto rituales para sentarse a la mesa. Hay un sugere que es Igori Bosazo, me parece, que
que se canta al agua, el bomi sí o tú, el bomi sí o sí, entonces ponen una persona con una palangana, las personas antes de sentarse a la mesa se lavan las manos y se sientan, eso lo he visto en varias casas que lo cultúan, ¿no? Y de cierta forma o manera, bueno, los babalaos se sientan a la mesa ya con las manos limpias, que nacen en Goriosazo, existe un sugere haciendo la oración al agua, el bomi sí o tú, el bomi sí o sí, y entonces embellece un poco el tema de lo que es el ritual, ¿no? Que realiza. Claro. No está mal, lo que es un poco folclore, por llamarlo de alguna forma o de otra, y narran el suceso que pasó en Iguala. Eso lo vi en un IFA, creo que fue, o un plante, no me recuerdo bien, que hicieron esa ceremonia, algo que yo no vi nunca de ningún mayor, pero bueno, enriquece lo que es la parte ceremonial, ¿no? No está mal, pero no, lo que no se puede decir es que siempre se hizo, no, esas son cosas que han venido implementándose, por decir de alguna forma u otra, se han venido incorporando, ¿no? Ok. Te hago una pregunta, padrino. Ahí viene la bomba de la noche, con lo que me voy. Si yo enseño IFA a otro lado, ¿yo puedo cobrarle? Si yo le enseño IFA a otro lado, yo puedo, si yo le digo, yo te enseño yo, pero de Cuni, Wario, Di, Loso, Cani, Obara, Ocanta, Ogula. Es una decisión mutua de ti y de la otra persona, de ti que tú le digas a la persona y la otra persona que quiera pagarte. De todas maneras, es un tiempo. Vuelvo para que quede bien claro la pregunta, para que no digan mañana, che, o sea, Sardillo está en descaro. No, yo quiero saber esta tu bendición y que tú me digas. Si yo enseño IFA a otro aguó, yo le enseño Odun, IFA a otro aguó, ¿yo puedo cobrarle? Sí, eso depende de ti. Eso no, si tú dices que se le puede decir. Entonces vamos a ver, porque viste que hay un problema de oferta y demanda. Yo voy a ofrecerle babalao que quiera que Osaldí, tú me apoyas. Enseñe IFA. Es una decisión tuya, mijao, y de la persona que quiera decir. Pero tú eres mi padrino, a mí no me gusta hacer nada sin que no. Mira, tú estás testificando lo que yo voy a decir aquí. Babalao que quiera aprender de Odunes, no el procedimiento, de Odunes, IFA básico, primer nivel, y yo veo Funché explicado tan y otro Olu a la precisión, como si usted lo estuviese leyendo, a la vez interpretando, debe de escribirme en un comentario aquí, o sea, me anoto para el curso. Y si está para el 1 de abril, yo junto la audiencia para dar el curso, yo voy a cobrar el curso de Ilope de 8 clases de Ilope completo, $10. Escucha para esto. El curso de Odecum Medi por 4 clases, yo lo voy a cobrar $10. $10 no es nada. Pero para yo ponerme a formar un estatuto de enseñanza como un maestro virtual, yo necesito primero la aprobación de mi padrino y segundo que haga oferta y demanda. Yo estoy haciendo una oferta. $10 el curso, 8 clases de Ilope. Si aparecen los alumnos, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. ¿Está mal? Lo estoy haciendo aquí en cámara públicamente, ¿eh? Yo me tengo que dedicar a algo. ¿Está mal? No, está bien. No, y si te gusta, a ti te gusta el tema de la oralidad, has estudiado bastante, profundizado bastante en lo que es la parte filosófica, interpretación y de análisis de lo que es los órdenes de IFA, y está bien. Yo pienso que la persona, a ver, las personas a veces ven el tema no, porque yo pido un derecho, porque yo cobro esto, no, es el tiempo que tú vas a dedicarle a una persona en enseñar algo, y eso tiene un precio. Antiguamente los viejos con los viejos tenías que estar ahí y tenías que invitarlos a salir a comer y llevarle un regalo, y de cierta forma o manera es un derecho también. Y si no, pero fíjate que tú dices da para recibir, y yo no estoy plasmando una HDI tan duro, estoy diciendo, mi hermano, 8 clases, son 8 o 10 horas de IFA, hablando IFA, yo solo, estoy escuchando, $10. $10 no es plata ni aquí en Argentina, padrino, tú lo sabes. Entonces, es una manera, como dice Chetti, de hacer una cosa minúscula que pueda dar grandes beneficios a los hermanos. Pero yo para sentarme 8 horas aquí tiene que haber 20 tipos pagándome $10, pues si no, no tendría sentido. Y además, que como nosotros siempre estamos juntos, ellos van a querer que usted, o sea que son 50-50, te tengo que dar 5. Bueno, nada, dicho esto, ya la noche fue bastante informal.
no es de costumbre de nosotros hacer tan informal la directa, pero bueno, hoy se compaginó por la acción técnica. Está el hermano Zarosa aquí, que nos vino a acompañarme. En realidad, este hombre vino a traerme una medicina, que tengo que agradecerle con la vida que me trajo la medicina. Y nada, padrino, redondeando esto, ¿te parece si nos vamos? Sí, sí, no, en base a eso, a ver, yo sé que tú tienes la agencia de muchos sacerdotes de IFA que van en tu concurso a preguntarte a veces muchas cosas, y eso te lleva un tiempo, y no está mal. Si las personas te llaman, te escriben y te preguntan, y bueno, y tú le dices, bueno, mano, tú quieres tener la anuencia mía de, no sé, 2 horas hablándote o 5 horas hablándote, está ocupando el tiempo de que tú a lo mejor esas horas estuvieses trabajando, estuvieses haciendo algo, y bueno, y de cierta No, manera... es normal, pero yo no soy hipócrita, padrino, tú sabes, yo no soy hipócrita. Yo le digo la verdad al mundo. Mira, mi hermano, ahora aquí el engranaje, el trabajo se paró en Argentina. Bueno, yo me pongo a hacer un curso de lo que yo estudié con mucha eficiencia y mucho énfasis. Si bueno, tú quieres que yo te hable Idope, de por qué Idope no completó el secreto, qué significa que Oría ha roto las nueces de Colá, por qué ahí Ayacuna era inexperto y se perdió la bandera blanca con la negra, que el camino de la Cuco, que somos todos diferentes, el camino del Mestruo, Adán y Eva, bueno, me meto adentro de Idope, tengo para hablar 30 días. Pero yo quiero dar una persona que se haya hecho IFA y dice, boludo, usted va a dar un curso, 1 de abril, 5 de abril, yo abro una cámara, Zoom, 20 personas ahí, lo hacen un montón de sacerdotes, solo que yo lo quiero hacer desde el lugar de la transparencia y cobrar un HDI pequeño, porque 8 clases a $10 viene siendo $1.25 la hora, $1.25 la hora, y si tú me das la autorización y tú apoyo, yo lo hago. Pero ya vuelvo y te repito, antiguamente para tú poder tener el conocimiento de un mayor tenías que ir a su casa, tenías que estar, por ejemplo, tenías que ir a 20 lugares o 20 ceremonias, a veces no, ni cobraba, pero tenías que ir. Es decir, de cierta forma o manera tenías que estar, porque el problema es que nadie regala nada, es normal, es un sacrificio el poder obtener algo. Y como eso, siempre decimos, no hay malo... Mira, sí. Hemos hablado, yo no veo mal el derecho que cada persona ponga en un momento determinado, porque ha sido el tiempo, es decir, que ha dedicado en su vida, en un momento determinado, tú has dedicado tiempo a la lectura, has dedicado tiempo al análisis, has dedicado tiempo de tu vida y esfuerzo y sacrificio que capaz otras personas se hacen IFA y nunca han, por ejemplo, se ha sentado a hablar conmigo o con un mayor o con otra persona que tenga o a investigar o a indagar o a leer. Hay personas que se hacen IFA o se inician en una consagración, en cualquier cosa, en IFA o dicha, entonces no ni leen, ni estudian, ni se preocupan en desarrollar esto. Y entonces, si para ellos es más cómodo, en vez de leer un libro o en vez de acercarse a alguien o en vez de sacrificarse, porque por ejemplo yo tuve que aprender, pero tuve que sacrificar mi vida, los mejores años. Yo me IFA muy joven y sacrifiqué los mejores años de mi vida en lo que es IFA, ¿no? Y entonces me dediqué a ir a casa de mi padrino todos los días, yo no iba a fiesta a ningún lado, me decían que había que ir a un IFA, yo iba, un plante yo iba, un barato yo iba, y es un sacrificio. En un momento determinado, todo lo poquito, porque no me considero una persona que tenga grandes conocimientos, pues bueno, lo poquito que puedo saber de IFA y de Richard, me costó pellejo, me costó sudor, me costó todo, me explico. Y entonces hay personas a veces que quieren obtener pero sin sacrificar nada. Yo no te lo veo mal que lo hagan, no se lo veo mal a ninguna persona. Las personas no, lo que pasa es que así se acierta, padrino, entre babalaos. Va un escribano, sí, un abogado, a pedirle una consulta, fíjate, por una consulta, y el tipo te dice, no, por la consulta nada más son 500 pesos, por ponerte un ejemplo. Por nada más tú ir a preguntarle al tipo que tú tienes una situación determinada en tu vida legalmente, y el tipo te dice, no, yo por nada más la consulta, esto te sale 500 pesos. ¿Okay? Pero así se acierta, esto se desprende de que cada vez que hacemos una directa, hay muchas cosas bonitas que pudiésemos regalar o vender si quiere, porque a $10 la consulta, como usted quiera, pero que no podemos hablarla por aquí porque es una clase abierta. Entonces, si yo hago un curso con 20 babalaos jóvenes que quieren escuchar la palabra Osadío, la palabra Tula Trupo, estamos juntos ahí, y en un grupo cerrado de 20 personas por Zoom, yo puedo decir el secreto de esto, el secreto de aquello, de que cómo monto un oso, de que cómo no lo monto y por qué, a dónde nace, qué es lo que digo. Que aquí uno está limitado, entonces se me ocurrió hoy
mi locura, tú sabes, yo soy Sasa, digo, bueno, si yo me dedico a esto y todos los días abro una cámara para dedicarle horas a las personas y me dan un pequeño HDI, me pongo para esto y salgo del hecho de tener que, no es que voy a dejar de hacer la directa contigo, pero sí que puedo profundizar en lo que dice el Odun, en donde está la pomada del secreto, y sabiendo que todo lo que están escuchando son las voces, que pueden tener la posibilidad de escucharlo, ¿me explico? Claro, a ver, es lo que te decía, a veces las personas ven mal, yo no lo veo mal, es decir, cada cual por lo que logra aprender o bueno, le pone en algún momento determinado un valor porque realmente requiere un valor, es decir, tiene un valor lo que tú estudiaste, lo que tú leíste, las horas que le dedicaste a la lectura, las que dedicas al análisis, son tuyos y eso para ti, fíjate que Juan Hermoso te dice, hay que uno aprender a quererse uno mismo, de poder querer a los demás. Entonces es muy bueno, muy rico venir, como se dice, de arriba y llevársela en pala y carreta, ¿viste? Fácil decirlo de alguna manera. Entonces no critico, es decir, igual que lo mismo pasa con el derecho, ¿no? Que las personas, depende, hay sacerdotes que tienen un derecho, hay sacerdotes que tienen otro, y el conocimiento siempre, fíjate que eso en nuestra práctica religiosa requiere de sacrificio, y te vuelvo y te repito, yo mismo, y tú conoces a mi padrino, y tú has hablado con él, yo vivía en casa de mi padrino prácticamente, es decir, mi padrino y yo vivíamos a 37 kilómetros de distancia, más o menos 37, 20 y pico kilómetros de distancia en Cuba. Bueno, yo salía de mi trabajo todos los días y antes de ir para mi casa, yo iba a casa de mi padrino y en muchas de las ocasiones yo tenía en casa de mi padrino hasta una camita, que era mía, yo me quedaba en casa de mi padrino. Y mi padrino era un tipo que para poderle sacar las cosas había que esperar a las 12 de la noche cuando la mujer se acostara, que se estaban a ver novelas y yo tenía que esperar ahí con un trastornado para entonces después para irme acá y cómo es esto y empezar a hablar y a conversar. Entonces te decía 3 cosas, acuéstate a dormir y a las 6 de la mañana levántate para ir a trabajar. Y me costó. Yo pienso, padrino, que además yo tengo esa capacidad, no es que yo me estoy vendiendo, yo estoy diciendo, si se juntan los alumnos, se aparece un maestro. Pues fíjate, yo puedo traspolar rápidamente un par de signos aquí. Dice Tulatrupo, no pague los platos rotos. Y si vamos acá, dice, otro pagará los platos que usted rompió. Y si vamos a Icasa, que es el contrabure, dice, otro pagará los platos que usted rompió. Y como yo tengo esa facilidad de traspolar los ódunes, de saber que Osatí tiene los mismos refranes que Iguario Vélez, y saber esas cosas, yo digo, bueno, pues tanta gente me pregunta por privado que a lo mejor yo puedo ejercer una maestría sin ánimo de ofender a nadie, ¿no? No, está bien, si eso, porque yo sé que a ti mucha gente te escribe, yo sé que a ti muchas personas babalados que te llaman, te empiezan a preguntar cosas y eso, y bueno, está bien, eso de cierta forma o manera, yo pienso que hubo de abogó, pero bueno, cada uno sacrificó algo en la vida para poder tener la anuencia y el conocimiento, y eso tiene un precio, eso no lo veo mal, para que ni el que lo vea mal creo que no está viviendo el mundo contemporáneo, porque vos le repito, si usted va al médico y usted le va a preguntar al médico algo en el capitalismo, y todos vivimos en el que el doctor que viene en capitalismo sabe que aquí tú entras con el billete en la mano. Si no hay billete, el tipo te dice, mi hermano. Sí, desgraciadamente está ahí que el dinero mueve el mundo. Desgraciadamente, yo para invertir todo el día preparando una tesis para poder exponerla, tengo que cobrar. Pero el tema es, vuelvo y te reitero, esta oportunidad es para los babalados que quieren estudiar con nosotros, que se inscriban, porque no está formado nada, ni tenemos nada armado, pero vamos a tomarnos todo el mes de abril. Si en mayo quieren que demos los cursos, empezamos a dar los cursos ahí y vamos viendo. Una base de $10 por 8 clases, por 5 clases, por 4 clases que va a llevar cada otro, donde se van a llevar expresados. Aparte que el Zoom permite grabar, se van a quedar con el contenido. ¿Entiendes? Tengo fe que no van a salir profanando, publicando por las redes lo que nosotros vamos a hablar, que es un riesgo que también puede producir. Pero organizándose bien a ciencia cierta, yo quería tu apoyo y tu anuencia de que tú así me dejabas meterle y yo organizarlo, más nada. Ya. Conmigo. Lo demás, nos fuimos. Pues saludos, mira, me lo bendiga. Que lo tu madre te bendiga. A Chevol.